No sé si sepas, pero yo pertenecía a una secta. De hecho, pertenecía a dos. En este video voy a compartirte la historia de la primera secta en la que estuve y las motivaciones detrás de este espacio que nos encuentra ahora, por qué nació Impresión Equivocada, de dónde nace Impresión Equivocada y también a medida que avancemos en mi compartirte un poco cómo fue mi historia en esta secta, te iré contando qué comportamientos sectarios se dieron, qué red flags habían para que si estás en una situación similar o conoces a alguien que esté en una situación similar, prendan las alertas porque es posible que estén frente a una secta. Así que sin más preámbulos, toma tu cafecito, ponte cómodo y empecemos. Bienvenido, bienvenida a este capítulo de Impresión Equivocada, un espacio en el que nos encontraremos con historias, testimonios, información, expertos y por sobre todo víctimas de personas que van por la vida dando una impresión equivocada. ¿Quién era yo antes de entrar en la secta? Yo era una persona adicta al trabajo. Era una persona que se la pasaba todo el tiempo trabajando, que prefería estar en su oficina haciendo cosas, que prefería estar estudiando, aprendiendo, que eso no está mal claramente, pero parte de mi tiempo también no laboral era tratando de aprender todo lo que yo necesitaba para lo laboral y muchas áreas de mi vida fueron quedando descuidadas y quedaron al margen de lo que mi trabajo exigía de mí. Había cosas que me gustaba hacer, pero yo me obligaba a aprender o a investigar sobre cosas del trabajo porque las necesitaba para mi trabajo, independientemente de que fueran cosas que no fueran tan relevantes para mí como persona, pero mi tiempo estaba en todo lo relacionado con el trabajo. Hasta que un día me enfermé. Me enfermo, tengo un problema médico grave que fue curado a través de la medicina me curó, me restableció como a ese punto, no al óptimo, pero sí, digamos que ya tuve una remisión y estuve bastante bien y así duré un tiempo. ¿Qué pasó? Que meses después empeoré. Y ya lo que había presentado antes fue el 10% de lo que me pasó y lo que me pasó se volvió un tema supremamente grave y fue algo que requirió tratamiento por muchos meses, que requirió terapias, que requirió cambios en no solamente en alimentación, sino en hábitos, que requirió también que medicamento en unas cantidades que de verdad eran absurdas, ¿sí? Y como un proceso de rehabilitación que también acompañó ese tratamiento. Ya a punto de terminar, el médico me dijo dos cosas. Prestemos atención. La primera, yo creo que lo que tú necesitas es un acompañamiento psicológico, porque esto se deriva del estrés, de la ansiedad, de todo, de la gestión de las emociones, de cómo tú enfrentas la autoexigencia, el trabajo, el esfuerzo, sí, como todo ese tema necesita una revisión psicológica. Yo te sugiero que vayas a un psicólogo. Y dijo, segundo, y para el cuerpo físico, creo que podría ser bueno que vayas a yoga. ¿Qué hizo este cerebro? ¿Qué hizo esta mente? ¿Qué hizo esta persona que ves aquí? Fue a clases de yoga. Porque ¿para qué ir al psicólogo? Si puedo ir a yoga. Y paso seguido que hice, entré en Instagram. Y paso seguido que hice, busqué clases de yoga gratis además. Y las sabía. Porque las sabía. Entonces empecé a darme cuenta de que habían unas actividades relacionadas con yoga en unos parques de la ciudad súper bonitos los días domingos y entonces uno puede ir allá una horita, hora y media y súper chévere. Entonces empecé a ir. Empecé a ir y fui una vez y fui dos veces y fui tres veces y a la cuarta vez que fui hubo una persona que me dijo, oye, estoy viendo que te estás tomando esto muy en serio. Hay un grupo para personas que realmente quieren convertir el yoga como parte de su vida. Una cosa así me dijo. Danos tu número de teléfono y te agregamos a un grupo de WhatsApp para contarte cuándo va a ser el próximo encuentro. Y yo, señor, por favor, tome mi número. Claro que sí. Y le di mi número. Y ahí empezó un montón de cosas por WhatsApp que ustedes no se imaginan. Entonces resulta que ya con ese número a ti te llegaba el día lunes como dos agendamientos, uno para el martes y otro para el jueves. Te daban la dirección, te daban la hora y pedían un aporte voluntario, que pues digamos que en términos generales uno dice, obvio, pues si están haciendo un trabajo y es una persona que sabe y se requiere de pronto pagar un alquiler de un sitio, pues lo más lógico es que uno tenga que pagar algo, ¿no? Pues porque, ajá.
Entonces, yo por trabajo no pude ir a todos esos encuentros porque de verdad te pedían ir martes y jueves en las noches y ya no era los 45 minutos la hora que durabas en el parque, sino esto ya era 2 horas haciéndole al tema. Entonces arrancabas a las 7, la práctica arrancaba a las 7:30 y salías de allá casi a las 10 de la noche. Entonces, pues para mí no era sostenible ese ritmo. No fui a todos los encuentros y como no iba, y habían muchas personas que no iban, porque en el grupo de WhatsApp habían más de 50 personas, pero en las fotos de los encuentros que publicaban no salían más de 20, empezaron a inventarse este tema los sábados. Y ahí nosotros los que no podíamos entre semana, claramente terminamos encontrando los sábados y además también íbamos los domingos. Entonces ya ahí la mitad del día sábado y la mitad del día domingo ya estaban comprometidas con ellos. Eso es una estrategia de las sectas. Entonces, recapitulemos. Primero, te captan con algún tipo de actividad gratuita. Segundo, te venden la idea de que vas a estar en un grupo que obtiene algo mejor que lo que está siendo gratuito. Tercero, te meten en un grupo de WhatsApp o establecen un medio de comunicación en el que tú te estás enterando y te están haciendo ver lo que te estás perdiendo. Y cuarto, entonces ya llegan a un punto en el que se dan cuenta de que necesitan más de tu tiempo y empiezan a colonizar tu tiempo. Ojo, habían personas que iban los martes, los jueves, los sábados y el domingo eran voluntarios y daban su tiempo para enseñarle a otros. Entonces a ese momento ya habían personas que casi toda la semana estaban con ese grupo. Pasa el tiempo y empiezan a ofrecer los cursos. Entonces, qué curso nivel uno y qué nivel intermedio y qué nivel básico y qué nivel yo no sé qué y qué curso para el manejo del estrés a través del yoga. Y entonces había yoga, había yoga en la oficina, yoga para el lumbago, yoga para la digestión, yoga para la respiración. Había yoga, otro del deporte, bueno, eso habían un montón de vertientes de eso y pues obviamente uno se iba enrutando en lo que le venía bien. Para ese momento ya había un orientador y era esta persona que en realidad yo siento que es como el enrutador del centro comercial que te dice allá encuentra tal cosa, así era. Porque, oye, yo te veo muy estresada, yo creo que deberías dedicarte un momento al curso, separar tu tiempo y darte prioridad a tu tiempo de bienestar y entonces deberías tomar el curso de respiración. Entonces uno iba allá y tomaba el curso de respiración y lo pagaba, claramente porque ya había que pagar. Entonces yo ya no estaba en esos cursos básicos de aporte voluntario de un sábado, sino yo ya había entrado a una formación que era de 7 de la mañana a 12 del día, presten atención las horas, de 7 de la mañana a 12, y yo ya ahí, pues, primero llegaba ya a desayunar, entonces te daban el curso más el refrigerio. Entonces ya no solamente era el valor del curso, sino el del refrigerio. Y después, pues claramente uno salía a mediodía muerto de hambre y entonces era, vamos a comer a tal sitio. O dentro de la comunidad hay unas personas que ofrecen unos almuerzos que podrían ustedes comprar. O acá cerca hay un local de unas personas que están relacionadas con nuestro grupo, porque no vamos a almorzar todos allá y empezamos a contribuirles también a esas personas. Después les cuento otra cosa con los emprendimientos y eso, porque también hubo eso. Bueno, entonces ya ahí, ya pagabas el curso, comías lo que ellos decían, terminabas almorzando con ellos y había gente que se tardeaba los sábados y se iba con ellos todo el sábado. Yo a veces dormía y otras veces me iba a leer o a estudiar cosas de mi trabajo. Pero entonces ya vamos en ese punto. Después de eso entrábamos como en un proceso, o sea, el que ya se animaba a pagar los cursos era porque iba a entrar en una formación de 9 meses, que es el equivalente a el bebé que está en la barriga y que llega al punto del nacimiento, pues nosotros también teníamos nuestro nacimiento y era en dos vertientes, pero ya se les explico. Entonces, ¿qué pasaba en esos 9 meses? En esos 9 meses había un grupo por WhatsApp que era el grupo que nos sostenía. De ese grupo hacían parte las personas que estaban en mi propio grupo y que nos encontrábamos para las actividades y nos poníamos de acuerdo para irnos todos juntos en un carro o para todos encontrarnos en X sitio y llegar caminando al lugar del curso, sí, como cositas así. Eso es una estrategia de control ya, o sea, de por sí, el tener un grupo en el que tú metes a un montón de personas para que entre ellas se comuniquen, eso ya es ruido, ahí ya hay ruido.
¿Qué pasó con ese grupo? Que ese grupo empezó a volverse un grupo de apoyo. ¿Y ese grupo de apoyo qué era? Que nosotros cuando entrábamos en este proceso embrionario, cuando éramos unos pequeños fetos, entonces nos decían, cuéntanos tus miedos, cuéntanos tus retos, cuéntanos tus debilidades. Entonces, en esas tres tú establecías unos objetivos y tu grupo te ayudaba a apalancar, o sea, a llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos. Que ojo, teóricamente se ve súper chévere porque uno siempre sabe que pues para lograr ciertas metas necesita ayuda, pero esto se vuelve terriblemente tóxico en la medida en la que esto se vuelve o una competencia, porque teníamos unos compañeros que eran súper competitivos, entonces decían, yo ya logré mi meta, yo ya logré mi meta, y así, y entonces como que, y se convierte en una presión para los que no nos sentíamos capaces de cumplir las metas, o como en mi caso, habían puesto unas metas demasiado pequeñas, fácilmente cumplibles. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto se convertía en un mecanismo de presión porque tú tenías a tus 20 compañeros todos cumpliendo las metas y tú no. Y para los que competían era como, este ya logró la meta, pues yo también quiero lograr la mía. Y lo más rudo del tema era que varias de las metas que nos imponían, o que, bueno, primero las que nosotros nos poníamos eran como a nivel personal, pero las que nos ponían los líderes eran metas más ya en términos de dinero, de generar dinero, de que nosotros al estar en ese espacio íbamos elevando nuestra frecuencia y que eso nos conectaba con la abundancia y que por eso teníamos que tener más dinero y teníamos que generar dinero. Y habría otras metas relacionadas con el hablar en público, el desenvolvernos en grupos, en el perder la pena, los que son introvertidos, entonces eran metas para dejar de ser introvertidos y así. Que si tú lo ves de verdad en el estricto sentido de las cosas, pues uno dice chévere dejar de ser tímido, chévere poder hablar en público, chévere generar dinero, porque sí, muchos tenemos problemas con el dinero, entonces pues bacano ver que uno va generando como un aumento en su capacidad adquisitiva y entonces algunos retos, por ejemplo, implicaban ir a ciertos conciertos o gastar cierta plata en cierto sitio o ir a experiencias. Había gente que quería, siempre había querido ir a una cata de vinos y no había ido, entonces el objetivo era ir a una cata de vinos y entonces como que tú lo ves chévere. Pero esto fue evolucionando y fue creciendo y ya cuando pasan los meses, ya después del sexto mes, uno está preparado para ir a retiros y para ir a situaciones como ya a situaciones fuera de la ciudad, quedándose de noche en algunos lugares, una o dos noches. Entonces esto ya empezaba a ser un poco del tipo, me voy para ciudades acá cerca de Bogotá, como para Villa de Leyva, para Duitama, para La Mesa, así como cercanas y ahí se hacían encuentros. Entonces, no todas las personas podían ir, no todas las personas tenían la capacidad económica para hacerlo. Yo no podía ir por trabajo y pues no sé, a mí como esas actividades ya como tan grupales y tantas horas como con la gente no me gustan, entonces como que me hacía la boba y nunca confirmaba. Me pusieron de reto una vez y yo abiertamente dije que yo no iba a cumplir ese reto porque yo no me sentía bien de irme a eso, que lo máximo que iba a hacer era paseos de una noche, bueno, paseos no, retiros de una noche, y me iba con ellos una noche y ya. Ahí yo empecé como a generar cierto problema y ya a mí como que no me invitaban tanto a todo porque pues yo siempre ponía un pero, entonces era como, ah, esta vieja o está trabajando o no quieres compartir con nosotros o no va a ir a los encuentros largos que son los que más costosos salen. Entonces, bueno, llamémosla solamente a lo de una noche y si acaso pues ahí contamos con ella para eso. En paralelo, sí habían personas que sí iban a todo. Uno de los retos dentro del grupo de apoyo fue que habían personas que no alcanzaban económicamente a cumplir con esa meta y uno de sus retos fue conseguir la plata para ir. Y ya no solamente era una vez, sino eran dos veces y eran tres veces. Y ya era como, no me importa lo que tengas que hacer, pero tu objetivo es ir. Y ya después, cuando tú ya ibas a esos encuentros, habían más y más objetivos, pero ahí yo no tengo más detalles un poco de esa parte, porque pasaba lo que pasó antes. Separan tu grupo de WhatsApp y entonces ya estos son, no son compromiso uno, sino son compromiso full star. Entonces esos full star eran los que metían en otro grupo y ellos empezaban a hablar de Bogotá, dentro de su grupo y estos entonces ya no iban los martes y jueves, sino iban los miércoles y tenían una sesión premium los viernes porque es que ellos sí estaban comprometidos y tú no, ¿sabes? Entonces generan esa separación y generan esa división. Muchos de mis compañeros del grupo en el que yo estaba empezaron a remontar y terminaron metiéndose en ese otro grupo.
Yo pues por trabajo no podía. Pero bueno, eh, llegamos al noveno mes cuando llega nuestro camino de nuestro nacimiento. Entonces, cuenten ahí con que a ese momento yo ya llevaba como un año con ellos. Entonces llega el momento del nacimiento y ¿qué pasa? El nacimiento tiene dos vertientes. La primera, que es como para el desarrollo de la maestría suprema del yo, mejor dicho, como el camino del héroe, una cosa así, como personal, pero es una cosa personal que tú tienes dos coaches que van contigo, que te forman en ciertos temas y terminas por allá metido en una academia de yoga de yo no sé dónde, en una certificación de yoga yo no sé qué, por allá en Estados Unidos. Sí, que la certificación existía. Pero después uno se daba cuenta de que pues cualquier persona que pague pues puede ir. O sea, no es que tú tengas que hacer un montón de cosas para poder estar allá. No, efectivamente eso no se necesitaba, no era requerido. El caso era que ni siquiera era el nivel más elevado de esa formación de yoga, sino era como el curso básico para esa cosa de yoga y ya. Pero bueno, el caso era que ese camino supuestamente te preparaba para entrar en el básico al que cualquier persona con X miles de dólares podía entrar. Mm. Y el otro camino era el de ser coach grupal. Entonces uno se convertía como en un pequeño tutor, que después uno se convertía, había otro grado más antes de ser coach, que era ser instructor, y después de ser instructor uno ya podría certificarse ahí mismo como coach. Entonces te meten en esta ruta, a mí me vieron por ese lado del camino y me dijeron, oye, mira, ¿por qué no perteneces a esto? Y pues me llamó la atención, me pareció súper chévere, como que dije, oiga, bacano poderle ayudar a la gente, poderle retribuir, sí, chévere poder hacer este trabajo, me gustaría como bajarle más la intensidad al trabajo normal que estoy haciendo para dedicarme más a esto porque me gusta más. Claramente las dosis de dopamina en un espacio en el que te obligan, o sea, en el que existe un desgaste físico, en el que existe un ver los traumas, porque ya sabían nuestros retos, nuestros dolores y nuestras eh, incomodidades, pues ya las conocían. Entonces, cuando te dan esas cosas que tú necesitas frente a lo que te duele y estás en un entorno en el que promueven el ser agradecido, pues tu dopamina, tu serotonina, todo está full, ¿no? Entonces tú dices, yo me quiero dedicar a esto el resto de la vida porque tan chévere que se pasa acá. Entonces dije, perfecto, me parece. Y todos los que no son elegidos porque llegas a ese punto y te escogen, o sea, está el maestro que te dice como, oye, lo tuyo es este camino, yo siento que lo tuyo es lo otro. Cuando llegas a ese punto y no te escogen, tú empiezas una formación ya como en yoga estricto de, ya empiezan a verse los tipos de yoga y eso. Hay mucha gente que eligió esa y muy pocos fuimos ya como los que quedamos ahí como en ese grupo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasaba? Que los retos, acuérdense que había un grupo de WhatsApp de retos, no sé qué, a ti te sacaban de ese grupo y te pasaban al otro. Entonces, para las personas que quedaban en el grupo anterior, pues era horrible ver que van sacando personas y pues entonces es como yo no estoy logrando nada. Y a esas personas que no lograban nada, les ofrecían más cursos y que el coso virtual y que el ebook, que no sé qué, bueno, el caso. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que uno llegaba a ese nivel de formación y ahí ya se abría otro nivel más de beneficios. Entonces ya era que los que llegábamos a ese nivel podíamos ir a retiros ya de viajar en avión y de ir a la playa y de ir a sitios chéveres, tipo Tulum, o sea, saben como estas experiencias, pero estos eran como en Colombia. Entonces uno iba a Riohacha, Santa Marta, Cartagena, sí, como a todo eso, pero yo no alcancé a llegar a ese punto de los viajes por avión, por allá re lejos, porque los retos empezaron a tener que ver con meter personas, con estar uno los fines de semana metiendo personas al grupo, con que uno tenía que estar los sábados en los sábados y los domingos en las actividades, cogiéndole el número de teléfono a la gente, escribiéndole por WhatsApp, ¿sí? El reto era vender. Y digamos que para mí no es tan fácil eso. Entonces yo empecé como a colgarme y empecé como a, yo no quiero captar a mis compañeros de la oficina. De hecho, me daba mucha pena que muchos de mis compañeros del trabajo supieran que yo estaba en eso. Entonces como que también yo no me sentía capaz de venderles. Y entonces empezaban, tienes que venderle primero a tu familia. Después tienes que venderle a tu círculo de amigos del colegio como los de toda la vida. Tercero, tienes que venderle a tus compañeros del trabajo. Y cuarto, tienes que retarte a ir a convencer de meterse a personas, amigos de los amigos tuyos. Entonces eso era como una espiral y te lo mostraban como un embudo que se iba abriendo así
porque esa era la influencia, era como ¿cómo era? El marco de influencia. Entonces tú tenías tu marco de influencia y tú tenías que influenciarlos a todos y todos tenían que entrar al nivel uno, a las actividades gratuitas, a todo eso. Y pues yo no pude vender. Entonces yo me empecé a varar con ese tema, a mí me empezaron a cobrar absolutamente todo, porque entonces ahí ya no era solamente el fin de semana, sino entonces ya uno tenía un curso que duraba 2 meses y que además incluía webinarios, y esos webinarios eran cosas online por Zoom, que eran como de 8 a 10 de la noche, entonces uno terminaba el trabajo súper cansado e igual llegaba y se conectaba a eso hasta las 10 11 de la noche, y así empezaban, y era martes, miércoles y jueves. Entonces el sábado volvías a aparecer allá y hacías una sesión intensiva de sábado y domingo. Entonces a la semana eran casi todos los días de verdad haciendo eso. Y pues obviamente con tareas adicionales, entonces si a ti te molesta tal situación con tu jefe, entonces tienes que decirle a tu jefe tal cosa y entonces grábalo o tráenos el testimonio o ten un testigo o dilo delante de tal persona para que realmente sepamos que estás cumpliendo. Y uno entraba como en este cumplir y cumplir retos ahí como sin control. Entonces, ¿qué pasó? Que ya después de las formaciones ya no era el valor que yo pagaba antes. El valor era muchísimo más alto, era 400, 500% más caro. Entonces, a mí me habían dicho que con un curso yo podía pasar al siguiente nivel. Entonces, yo me endeudo para pagar ese curso y ahí ya empieza para mí el caos, porque ya más adelante se requería otro y entonces yo tenía todas las habilidades del planeta. Ustedes imagínense que yo soy la mejor para todo. Entonces, obviamente, al ser la mejor, me van a dar más formación porque es que hay que seguir aprovechando todo mi potencial, pero lo tengo que pagar yo, entonces tiene que ser más plata, más plata, más plata. Esto ya se tornó en cifras de millones de pesos. Y ahí yo ya no tenía cómo pagarlos. Y ahí sí ya les dije definitivamente, yo no puedo seguir. ¿Qué pasaba? Que yo, el grupo que yo tenía, y ya me empezaban a soltar prácticas y empezaba yo a tener personas, ese grupo era chévere y estábamos logrando cosas bastante interesantes y había personas de mi grupo que estaban debajo mío que sí estaban captando personas. Entonces ellos que empezaron a hacer, no, yo quiero seguir con Mónica, yo quiero seguir con ella, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Fueron los de abajo los que le dijeron al maestro y a los otros asesores que encontráramos una solución para que yo pudiera permanecer. Entonces, un día me sientan un sábado después de un curso en el que supuestamente me había ido súper mal y yo mi labor de coaching la había hecho terrible y que tenía que reevaluar cosas y me ofrecen otro curso. Entonces, entonces frente a ese curso dije, no, yo definitivamente yo no puedo seguir porque no tengo cómo. Y es ahí cuando me ofrecen algo que en ese momento me pareció chévere, pero que después se convirtió en algo terrible y fue, hagamos este tema por canje. Tú nos das tus servicios en el valor equivalente al curso, a la formación, a la terapia y tú vas trabajando ese tiempo. Nosotros te lo damos y tú lo trabajas. Entonces, pues para mí en ese momento pues hizo mucho sentido porque pues yo tengo mis licencias, yo pago mi material, yo hago mis cosas, pues yo decía, perfecto. Y pues el tiempo que no iba a estar ahí lo podía emplear para trabajar. ¿Qué pasó? Que así empezó a pasar con otras personas. Entonces había personas que ya ahora las ponían a contestar WhatsApp, que las ponían a responder en redes sociales, hubo otras personas que hicieron la página web de ese sitio y así empezamos todos a contribuir con trabajo por la información que nos estaban dando. ¿Qué pasó conmigo? Que yo soy diseñadora gráfica, entonces ellos empezaron a decirme, mira, tengo esta información y al principio me mandaban la información y yo graficaba las piezas de redes sociales y pues hasta chévere. Me pareció un mensaje bastante común ya cuando tú lo empiezas a repetir tanto y empiezas a verlo tanto como que dices, bueno, pero pues no me están dando más de lo mismo. O sea, cualquier otra cuenta gratuita en Instagram me está diciendo lo mismo que me dicen acá. Entonces yo empecé a cuestionar y eso es gravísimo en una secta. O sea, la persona que cuestiona en una secta es el enemigo número uno y a partir de ese momento para mí las cosas se empezaron a volver súper difíciles. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaban a pasarme libros piratas, o sea, yo soy diseñadora y yo soy diseñadora editorial también, entonces yo amo los libros físicos, hago libros físicos y entonces me pasaban unos PDFs y me decían, lea el capítulo uno y 2 saque un resumen y conviértalo en un top de tal cosa, en un post que hable de tal tema y de otro post que hable de tal cosa. Entonces yo, bueno, está bien, chun, 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 chun.
Y así empecé y me mandaban esos trabajos súper tarde y para mañana en la mañana tenme esto y tenme lo otro y tenme no sé qué. Y entonces vamos a irnos de viaje a Santa Marta, entonces busca fotos de Santa Marta, habla con los del hotel para que te pasen fotos, para que te pasen en los mapas del evento, tun, 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 tun. Y entonces yo haga y haga y haga y haga y haga. Hasta que en un punto ya era insostenible porque era una cantidad de trabajo que ya sobrepasaba la inversión económica que yo había hecho en los cursos. Los cursos me empezaron a parecer cada vez más malos. Yo no estaba obteniendo nada diferente de lo que había visto en los niveles anteriores, entonces empecé a poner como la queja. Con el paso del tiempo empecé a avanzar demasiado en el hacer los materiales y se me ocurrían muchas ideas y ellos me decían, sí, 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 ejecútala, ejecútala, pero aparecía como si fuera algo que ellos hubieran inventado. Yo había perdido los derechos sobre esas cosas que yo había creado y adicional, me empecé a dar cuenta de que ellos estaban copiando de otras cuentas y me estaban pidiendo hacer guías, hacer ebooks, hacer cosas que eran como un copiar y pegar de varias cuentas. Digamos que en términos generales a mí como diseñadora no me gusta esto porque uno comprende los derechos de autor, uno comprende como el trabajo que le toma a los otros desarrollar este material y además el esfuerzo emocional, físico, psicológico que ponen las personas en completar estos workbooks, en leerse estos ebooks, ¿sí? La confianza que depositan en esto para que salga como, venga, yo copio y pego de esto y pues no importa y arme un PDF, lo que sea, y esto se empieza a cobrar porque además ya dejaron de tener materiales gratuitos y además lo cobraban, fue lo que a mí definitivamente me dijo, yo ya no puedo seguir acá. O sea, ustedes no tienen una sola pieza de contenido propio, ustedes están robando material de otras cosas, ustedes están cobrando por cosas que ni siquiera hacen ustedes, lo poco que pues estamos logrando hacer nosotros por nuestra propia iniciativa, se lo están quedando ustedes y adicional lo están convirtiendo en un material terapéutico que ni siquiera alguien ha revisado. ¿Quién revisa esto? O sea, sí, porque uno puede tener muy buenas intenciones haciendo las cosas y creando un workbook y creando una guía, pero ¿quién revisa esto? O sea, esto no se puede salir así porque se supone que uno no tiene todos los conocimientos y que debe haber alguien que está revisando este tema. Eh, y ahí nadie revisaba nada, sino eso salía y póngalo más bonito, póngale más colores, póngale unas flores, póngale que eso brille, no sé qué, y así lo mandaban. Entonces ya hubo un momento en el que yo me senté con uno de los líderes y le dije, definitivamente para mí esta situación no es cómoda, yo estoy presentando inconvenientes con esto, yo no quiero seguir trabajando en esto, yo me quiero salir, ¿cuál es la forma de salirme? Y ahí me pusieron todas las trabas del mundo, temas legales, de propiedad intelectual, bueno, que no los fuera a robar, que grabara la realización de un backup y que yo no quedarme con ninguno de los archivos. Bueno, eso fue una cosa terrible, 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 terrible. Me sacaron periódicamente de los grupos, entonces yo ya no tenía contacto casi con nadie. Te convierten en una persona no grata, entonces pues nadie puede hablar contigo. Hubo mucha gente que no se volvió a poner en contacto conmigo, hubo mucha gente que no me volvió a tratar y pues como los encuentros los hacían en diferentes lugares, entonces yo ya no sabía dónde se encontraban. Al principio fue como súper duro saber que te habían sacado así después de todo lo que tú habías hecho. Sin embargo, a la larga pude darme cuenta de que en realidad fue lo mejor. Y el hecho de que ellos mismos se hayan encargado, o sea, ellos lo hacen ver como que uno pierde el beneficio de estar en el grupo, pero no se dan cuenta de que en realidad al sacarlo a uno del grupo le hacen las cosas más fáciles porque uno no necesariamente tiene que estar en contacto con lo que están haciendo. Entonces, como que hasta ahí fue. Hubo muchas peleas, muchas discusiones, hubo muchas peleas sobre el material intelectual. Aún ahora no puedo hablar directamente, no puedo nombrarlos ni puedo hablar directamente del tema, sino solamente así como por los laditos, porque pues sigue teniendo implicaciones en términos legales y pues ya. Eso fue, digamos que ese fue que el hecho de haber llegado a ese punto en el que no veía un avance, en el que no veía información, que eso pasa muchísimo en las sectas, que las personas llegan a un punto en el que todo sigue siendo lo mismo, a mí me pasó, y que adicional pues ya el abuso sobre mi tiempo y mis recursos y esto de sentir que estaba yo favoreciendo el copiar contenido de otras cosas hizo que pues me desconectara de esa secta y de esas personas y pues hasta ahí quedó el asunto en términos como personales y ya en términos legales pues la cosa se mantiene vigente. Y ya. que, que se rescata de ahí, que se comporta como una secta en todo el estricto sentido.
en que tienes una captación, en que tienes un reclutamiento, en que tienes unas promesas que se van a cumplir, en el que tienes objetivos por realizar, en que existe una manipulación emocional y psicológica bastante grande, en que existe una segregación y una discriminación, en que existe una serie de grupos y esto se vuelve como algo piramidal que reclama también y que exige un reclutamiento. Sí, todo eso lo viví y todo eso pasó. Sé que hubo casos de abuso sexual, sé que hubo casos de abuso ya físico bastante intenso. No mencioné, pero en los retiros esos que eran por la noche nos mantenían muchas horas despiertos. Dormíamos muy poco y comíamos muy poco. Entonces esa limpieza que nos prometían con eso también era parte del abuso, que es otra estrategia que usan los líderes de sectas para someter más fácil a la gente frente a algunas ideas, y es el agotamiento físico y el privarte de comer bien. Eso también hace parte de esos encuentros. Y había personas que ya al final sé que terminaron yendo en viajes de 5 o 6 días. Después se prometían unos viajes a la India, no sé si en algún momento se hicieron, o sea, hasta allá sí no llegué, pero pues esa fue como mi participación hasta ese punto. Y ya para terminar, contarte que después de esto ingresé en otra secta que no estaba relacionada con este tema, pero tenía esta misma forma de operación, que generó como un impacto emocional un poco más fuerte, y ahí fue cuando tuve este acompañamiento psicológico que fue el que me ayudó a salir de ahí. Recordemos a nuestro maravilloso doctor que años atrás nos había dicho que fuéramos al psicólogo. Efectivamente, fui al psicólogo, pero en términos de salir de la secta, de entender lo que estaba pasando, y terminó siendo también un acompañamiento que me ayudó con el trabajo, con transitar las emociones, con aprender de mí, con comprender la autoexigencia, como con todo eso. Ya en el tratamiento psicológico yo estaba como muy reacia y estaba juzgándome demasiado por haber caído, porque ya cuando uno lo ve dice, pero Dios, qué boba fui, ¿no? Como que el primer juicio fue, qué boba fui. Pero en realidad el psicólogo, creo que él no lograba que yo llegara a ese punto en el que yo estuviera en paz conmigo misma y como que hiciera las paces con ese hecho. Entonces la estrategia que usó, porque me encanta leer y me encanta informarme y me encanta tener muchísima información, fue: empieza a investigar cómo opera una secta. Empieza a investigar qué hacen esas personas en las sectas. Empieza a investigar sobre psicología oscura, sobre el control mental, sobre la programación neurolingüística, sobre las estrategias de segregación, sobre todo esto. Y cuando me empecé a documentar, fue cuando yo por fin encontré el perdón hacia mí. O sea, fue cuando por fin yo dije como, uff, lo entendí, estamos en paz. ¿Sí? Como que ya te libero de la carga de sentirte una boba por haber caído, te libero del peso de saber que hiciste lo que pudiste con lo que había, literal, porque no había más para dónde agarrar en ese momento, y que en realidad pues no solamente soy yo, así caen muchas personas. Y hay personas que se entrenan para eso. Y parte de nuestro entrenamiento en la primera secta, en la segunda no lo hubo, en la primera secta fue entrenarnos para eso, para programación neurolingüística, para mejorar nuestro discurso de ventas, para volvernos como ese amigo tóxico de una persona, para absorberla dentro de la secta. Todo eso nos lo estaban enseñando, y en serio nos estaban enseñando tácticas de ventas. Y cuando ya empecé a darme cuenta de que muchos líderes de sectas vienen del mundo del telemercadeo, vienen del mundo de la venta multinivel, vienen de los esquemas multiniveles, es cuando uno se da cuenta que en realidad hay formas de manipular a las personas con el habla bastante poderosas, de lograr de las personas cosas que de pronto las personas ni siquiera quieren, pero con el aislamiento, con el reforzarle esto de las jerarquías entre unas personas y otras, con los retos para desafiar las creencias y enamorarte del dinero a la brava, con todo esto lo que hacen es cambiar esa percepción que tú tienes de la realidad que tú habitas. Y entonces a partir de ahí ya el conocer esta información pues me convirtió en multiplicadora de esto con personas que conozco, con gente joven, por trabajo di con gente joven a la que también los acompañé y les dije, oigan, presten atención, señales de alerta estas y estas, formas de, digan no, a ver cómo reaccionan frente a un no, si sabes que te están presionando para hacer algo que tú no quieres, entonces también esto es una señal de alerta. Sí, como que empecé a compartirlo, pero
me di cuenta de que no era suficiente llegar a ese, me acordé del esquema de influencia, del marco de influencia, y me di cuenta que este mensaje podía no solamente estar en ese pequeño marco de influencia, sino que podíamos extender el marco de influencia a muchísimas, muchísimas más personas, y eso es lo que me tiene acá compartiendo esta información contigo, compartiendo estos años de investigación, compartiendo estos años de reconciliarme un poco con la idea de que caí y de que así como yo hay muchas personas que están cayendo en cualquier lugar del planeta. Así que, pues nada, este es este video, se me fue un poquito largo, espero que te quedes hasta el final y si ya llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo, muchísimo por estar, me emociona mucho, aún como que me parece un poco raro contarlo porque hay mucha gente en mi marco de referencia, de mi marco de influencia más cercano que no conoce esta historia. Entonces, pues chévere compartirla contigo y sentir como que estamos en este espacio seguro en el que siento que puedo compartirte esto que viví. Y pues nada, ya sabes que este espacio está hecho para ti, ya sabes que este espacio viene de esa motivación de mi propia experiencia y del interés de que otras personas no caigan en él. Cuéntame qué quieres ver más adelante, si hay un tema relacionado con sectas, engaños o estafas que quieras ver en este espacio, si hay algo que quisieras que investigue para sacarte de dudas, te leo en los comentarios de este video. Y no te olvides, ten siempre presente, recuérdalo, recuérdalo siempre, que en este mismo instante, en cualquier lugar del planeta y con las más raras motivaciones y por las más extrañas razones, hay una persona dando una impresión equivocada y cientos creyéndole. Hasta la próxima.